darle paso a Nitzia Vázquez Carrillo, también de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien nos presentará la ponencia Relevancia de enseñar historia para la ciencia económica. Adelante, Nitzia. Muchas gracias, buenas tardes a todos. En lo que voy compartiendo lo que es mi presentación, pues quiero agradecerles pues a hacer este tipo de eventos, los que nos ayudan mucho para compartir nuestras experiencias y también compartir pues nuestro conocer en materia de economía, de historia y de otras tantas ciencias y disciplinas importantes. Ahí me pueden escuchar y ven ya la presentación en pantalla. Sí, te escuchamos y vemos perfecto la presentación. Excelente. Bueno, brevemente, mi presentación es en torno de la relevancia de enseñar historia para la ciencia económica. Dentro de mi formación, pues es un amplio campo. Yo empecé como licenciada en Contaduría Pública. A partir de entonces dije, no me es suficiente, yo quiero eh, ampliar mi vertiente para el trabajo y para el estudio, y me fui a Economía con la maestría y el doctorado en Historia, en Economía. Y bueno, impartiendo clases ya en la Facultad de Economía de la UNAM, pues me encuentro que es una materia, la parte de historia, que a los economistas a veces les cuesta trabajo enlazar lo que son procesos o eventos económico-financieros con la parte histórica. No, si bien toman bastantes materias sobre historia de México, historia mundial, a veces poco enlace hacen entre, por ejemplo, ciertas políticas impuestas en algún momento de la historia, eh, ciertos personajes con lo que pasó en todo ese contexto histórico, separando incluso países desarrollados con países en vías de desarrollo, y por eso la importancia y el empezar a revisar un poco el planteamiento de cómo se está enseñando historia, por qué es necesario transmitirles esta importante vertiente para los economistas. En general, me voy a enfocar brevemente a la parte de lo que es el aprendizaje enlazado con la economía, algunos argumentos que dan sustento a esta que estoy elaborando como parte de un proyecto para justamente mostrar tanto la parte de indicadores como la parte de historia, que es importante enlazarla con la ciencia económica, y bueno, dar paso a la posibilidad de algunas dudas o comentarios. En general, bueno, podemos entender simplemente el aprendizaje como un proceso continuo, pero que tiene que ser dinámico. Y bueno, obviamente distintos autores manejan ya mucho la importancia o el reflejo de por qué necesitamos aprender, qué se necesita en ese proceso de aprendizaje, cómo metodologías, en fin. Para nosotros, la parte relevante o la que enfatizamos es que permita la transformación de los individuos. Y sus componentes pueden ser el conocimiento, habilidades, competencias, que entonces ya las denominan en pilares de hacer, conocer, saber, ser. Eh, También enmarcadas actitudes, aptitudes, destrezas e incluso valores en el contexto general y en mi marco de referencia también teórico del proceso de aprendizaje. Ahora, ¿qué pasa cuando nos vamos a la parte de la ciencia económica? Pues que resulta que la ciencia económica, en parte, para los estudiantes, para el educando, pues parece que tienen la vivencia, ¿no? Ellos se sienten siempre inmiscuidos en la economía y en las finanzas. No obstante, ya viene un proceso de complejidad cuando ven
lo que implica estudiar ciencia económica ya modelada, ya teorizada y ya involucrada en el contexto de ciertas fases y procesos históricos. Y donde además a muchas ocasiones los primeros semestres pues de la carrera de economía pues presentan rezagos por escasez de bagaje en conocimiento, en lenguaje, en habilidades matemáticas, analíticas de pensamiento y hay que complementarlas. Luego, pues obviamente nos enfrentamos a alguna serie de restricciones, como por ejemplo el tiempo de exposición, y aquí hay que hacer una separación entre, por ejemplo, modelos presenciales o modalidades presenciales, modalidades que tenemos a distancia, en donde es totalmente vía electrónica, o otro modelo del sistema abierto que acuden a clases, pero el número de horas frente al profesor es mínimo, es si acaso 1 hora a la semana. Y entonces ellos tienen que formarse a esta disciplina. Por otra parte, pues incluso el uso de las TICs, y no solo por el enfrentamiento que tenemos ahorita con la pandemia, sino desde antes algunos rezagos que se tienen, por ejemplo, para utilizar Word y poder redactar, utilizar PowerPoint y hacer una presentación, utilizar Excel y empezar a hacer eh, eh, algunas cuestiones con datos económicos, en fin. Entonces, esto es parte de enseñar economía y que hay que solventar, darles alguna solución a estas restricciones que nos encontramos. Por otra parte, también nos enfrentamos a que no solo en la ciencia económica, en muchas otras áreas, pues tienen ya amplio acceso, ¿no? A incluso información errónea, y eso les genera la carencia en la competencia de discernir entre esa información y que a veces es muy importante porque si no confunden procesos, patrones monetarios, épocas, políticas, personajes, en fin. En ese sentido, por ejemplo, en materias de historia en la licenciatura en economía, aquí apoyándonos de algunos trabajos que hay en este sentido para programas de escuelas privadas y públicas en México, Chile, Colombia, Bolivia, Argentina, por una muestra de países, pues tenemos que el promedio, México y Colombia son en principio los países que otorgan más espacio en sus planes de estudio a la historia, la enseñanza de la historia para los que se están formando como futuros licenciados en economía. Pero las diferencias son amplias entre, por ejemplo, México y Chile, México y Bolivia, o sea, y ahí tenemos que justamente entender o comprender, por ejemplo, el proceso de formación latinoamericano y las políticas económicas y financieras aplicadas. Eso resulta sumamente importante y se ve reflejado en esta relevancia o no que le quitan a la historia en esta licenciatura. Dentro de México, pues podemos ver además que para las escuelas privadas resulta más importante, pero que el promedio llega apenas al 25% de la formación. Estamos hablando que están tomando aproximadamente 10 semestres y entonces pues eso me lleva más o menos a 2 semestres y medio en el que se están formando en historia y el resto es pues otras disciplinas, otras áreas de la carrera. En este sentido, ¿cuál es la utilidad, cuál es el aporte o el valor agregado que tiene la historia en la formación de economistas? Luego, esto es un listado realmente pequeñito, solo para efectos de la exposición. Hay muchos otros elementos que ya estamos agregando y nos permiten darle sustento a nuestros estudios, que es precisamente, en principio, conocer el pasado, que te permite llevar a interpretaciones del presente. Agregar o brindar bagaje tanto conceptual como metodológico, digamos, el método histórico es totalmente diferenciado, pero apoya a la ciencia económica, se ha probado, hay quien se dedica a ello, a la combinación, y se dan muy buenas investigaciones bastante referenciadas en donde complementan la parte de los datos, la metodología económica con los procesos históricos.
Por supuesto, algo que la historia sin duda nos otorga es propiciar el pensamiento analítico, no quedarnos con lo que nos dice alguna versión, sino buscar distintas posibilidades o interpretaciones. También nos posibilita ir conformando posibles comparativos que nos den semejanzas y divergencias. Y eso nos lleva, por ejemplo, a algo básico que se debate en economía, en la ciencia económica. Oye, mira, es que, no sé, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, te brindan un bagaje de recetas iguales para todos los países, pero ¿qué te parece si los piensas y los tropicalizas para tu nación? Es parte de este conformar comparativos y ver que no todos tenemos una estructura similar. Por supuesto, ver también los comparativos en cambios, en efectos, en problemáticas sociales, estimular sin duda el pensamiento inquisitivo, precisamente para ir buscando, ¿no? Ir indagando posibles explicaciones o críticas, anteponerse a la vertiente, a la corriente común, también contribuir a desarrollar competencias como la rigurosidad técnica, la disciplina, la sistematización, cuestiones que no son inherentes a todos por estudiar una ciencia, no, sino que tienen que ver también con el proceso y la metodología de la historia. En ese sentido, bueno, pues le reitero, esto es un listado bastante eh, sintético de todos los argumentos que estamos tratando de dar explicación, apoyo a esta formación histórica de los economistas y de algún modo también enlazar ese proceso que llevan a cabo los historiadores aplicados a la ciencia económica para que vean que incluso el, 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 el cómo se hace ciencia económica es diferente. Hay que documentar, hay que conformar hipótesis, hay que hacerse de algunas herramientas que me permitan clasificar, ordenar, articular las ideas y en este sentido poder brindar explicaciones históricas y económicas, la verdad es que enriquecen mucho. En algunas ocasiones nos encontramos alumnos que me dicen, a ver, esa fórmula ya se ha probado que es errónea, que da como resultado pues, una descapitalización, fuga de capitales, algo relevante económicamente. ¿Por qué se utilizó? Si nos vamos al contexto histórico, si nos vamos al personaje, a las ideas en boga del momento, entonces comprenden cómo se permitió esa relación, porque en su momento la preocupación fue el empleo, la inflación o el crecimiento, ahora bienestar, es decir, indicadores diferentes enlazando justamente con la historia. De ahí la relevancia de ello. Entonces, en este sentido es como vamos correlacionando todos estos procesos del historiador que le he denominado con la ciencia económica. Es más o menos lo que seguimos trabajando. Parte de lo que estamos haciendo forman como ladrillitos de dos proyectos en materia de investigación y de didáctica que nos apoya la UNAM a través de la Dirección General de Apoyo Económico y que pues en breve rendirán algunos frutos en publicaciones, en cursos y demás en estas y otras temáticas. Algunas de las referencias que utilizo, que tenemos ya como base para tanto para esta presentación como muchas más que por ahí requerimos para el manejo de esta historia con la ciencia económica o con esta combinación que pretendemos hacer. En caso de requerir mayor información, pues con gusto les podemos compartir y apoyar en ese sentido. Y bueno, finalmente, mis datos por si quisieran profundizar o compartir algo los colegas al respecto, a lo mejor algún enfoque que no lo hayamos abordado, pues nos dará muchísimo gusto. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta interesante presentación que nos haces y sobre todo por el reconocimiento, ¿no? de las formas en que se pueden conectar estas dos disciplinas y se pueden aportar una a la otra. Mientras llegan comentarios del público, me gustaría quizá nos puedas comentar sobre, no sé si tal vez las resistencias o la aceptación que tienen las estudiantes de ciencias económicas con respecto a la materia de historia o a las materias que les imparten en la licenciatura.
y tal vez, no sé si algunos productos, quizá de estos proyectos que nos mencionaba recién, en los que han estado trabajando sobre estas temáticas. Sí, gracias. Mira, pues creo yo que escuchando un poco todo el seminario a lo largo de la semana y, y también las participaciones de otros colegas el día de hoy, pues encontramos coincidencia en el sentido de que mucha gente, muchos educandos ven a la historia como algo lejano, como algo de relleno, como algo, o sea, muchos adjetivos un tanto negativos. Para los economistas parece ser una vertiente que o le toman mucho amor o le toman mucho odio, o sea, como que se enfrenta. Y hay quien se va por esa vertiente histórica, pero indudablemente son los menos. Tenemos varias áreas dentro de la ciencia económica, se llaman aplicadas, instrumentales, la parte histórica, etcétera. Y la parte de historia efectivamente es de las menos numerosas en cada generación. Sin embargo, afortunadamente, quien le dedica tiempo, quien le dedica el detalle ahí, la verdad es que he generado productos muy fructíferos, aunque muy enlazados en brindar explicaciones del contexto respecto de, sobre todo, la aplicación de políticas económicas. Mientras que la parte, por ejemplo, institucional, la parte, no sé, de numismática, la parte de los actores en esos distintos procesos, qué sé yo, o sea, por ejemplo, ¿quiénes fueron los primeros banqueros? ¿Quiénes fueron los primeros cazabolseros? O sea, personajes que sin duda, de acuerdo a las distintas actividades que podríamos mencionar y estudiar, pues nos llevarían a visualizar cómo se construyeron esos, por ejemplo, esos sectores, ¿no? El sector de industrial en nuestro país fundamental entre los años 30 y 80. Y luego cómo cambió esa estructura. A veces poco caso le hacemos, por ejemplo, a esos personajes. Entonces, creo yo que falta explotar muchísimo, muchas brechas justamente de esa unión, de esa fusión que podríamos llevar a cabo entre historia y economía. Nos falta esa especialización. En este momento estamos en una etapa temprana de diseño de algunos indicadores que nos parecen necesarios, demostrar el proceso metodológico de los historiadores a través de seminarios como parte de estos productos en los proyectos. Y finalmente estamos llevando a cabo un conversatorio que le llamamos de tópicos económicos y financieros semestralmente, en los que invitamos incluso a los alumnos a sugerirnos temáticas. Entre ellas ya se ha abordado la parte de la importancia de la historia para los economistas y pues parece que sí está causando pues interés verlo de otro modo, ver el proceso de enseñanza de la economía, el proceso de la historia, o sea, otros elementos que se estaban dejando de lado en la formación de los economistas. Eso es lo que estamos haciendo y bueno, pues esperamos los resultados. Gracias, Nicia. Bueno, creo que en lo que nos acabas de comentar respondes un poco a lo que nos pregunta Gap UR, que es como los temas que se pueden trabajar o que se pueden vincular, ¿no? Entre historia y economía, que un poco nos platicaste de esto recién, ¿no? John Olivo nos pregunta, bueno, te pregunta a ti, ¿cómo se elaboraría una secuencia didáctica para desarrollar el pensamiento económico o la alfabetización económica? Te comenta que son ideas muy interesantes y que en el Perú, en la escuela secundaria, se enseñan las ciencias sociales, que en esa área ubican a la economía, ¿no? Sí, gracias. Mira, para la parte de la secuencia didáctica, digo, cada área habría que señalar temáticas muy específicas. Yo te puedo hablar en principio, por ejemplo, de la parte de la construcción del sistema bancario en nuestro país, una cosa que recientemente publicamos también libro Historia de la banca extranjera en México, y precisamente lo empezamos a abordar desde el origen, por ejemplo, para la secuencia didáctica justo, bueno,
en la colonia, cómo se dio el financiamiento. ¿Hubo crédito, no hubo crédito? ¿Hubo banco, no hubo banco? ¿De quiénes eran? Bueno, ya pasamos, ya vamos a la independencia. Después de la independencia, ¿qué pasó? ¿Quiénes fueron los actores? Igualmente hubo proyectos de bancos, de emisión, los bilimbiques, la parte numismática, etcétera. Luego nos seguimos a otro proceso y así sucesivamente hasta llegar a la fecha actual con la extranjerización. Entonces le damos prioridad, en esa secuencia le damos prioridad al proceso ya histórico conocido, ¿no? Por la gente en ese enfoque, cómo la economía se va insertando para dar por resultado un sistema bancario. Y dentro de ese sistema bancario, pues el meollo o parte del debate que nosotros proponemos en este libro es la narración, le denominamos la narración de la larga lucha entre el poder económico y financiero. Entonces, al final te brinda una explicación económica, pero sustentada en todos estos procesos históricos que nos dan cuenta de cómo efectivamente el que nos estuviéramos peleando entre conservadores y no liberales, entre que si es siempre república nos regresamos a la monarquía, tuvo que ver con los personajes que dieron origen y las familias que se convirtieron, por ejemplo, en banqueros en nuestro país. Entonces, ese es el mecanismo que aplicamos, por ejemplo, le reitero, este libro de historia de la banca extranjera en México, recientemente salió. Muy bien, gracias, Nitzia. Bueno, estamos como un poco cortas de tiempo ya, pero podemos hacerle campito a la pregunta de Ángel Olmos, quien nos pregunta, creo que a propósito de algo que nos comentaba recién con respecto a las resistencias que de pronto hay entre estudiantes, nos pregunta cuál es el tema más complejo en el aprendizaje, bueno, en el área de economía o en la experiencia que tú tienes, cuál es el tema más complejo en el aprendizaje de la historia? ¿Qué es lo que se les complica más? Creo yo que eh, relacionar procesos, personajes y políticas aplicadas, como que las confunden, como que no le encuentran relación y devenido pues también un poco de esto de las redes sociales y demás, en que pues eso lo encuentro en la red, eso lo encuentro en Google, y entonces ¿para qué me aprendo nombres, fases? Pues ahí lo dejan. Entonces me parece que un poco es la disciplina de conformar relaciones y análisis, esa es la parte más difícil de enseñar historia. Muy bien, Nitzia, te agradecemos muchísimo tu participación. Seguramente tendrás posibilidad de responder algunas otras inquietudes en el chat que se ha desarrollado acá de la mesa. Muchas gracias nuevamente y vamos a seguir con la siguiente presentación. Con gusto. Vamos